Certificación de yoga 200 horas avalada por Yoga Alliance con Marcos Hassan. Hacer un yoga seguro creo que es súper importante. Y sobre todo el yoga es un gran aliado para resolver cualquier cosa. Me centra, me alinea. Me convertí en mi maestra personal. 200 horas de certificación de maestros que nos preparan a aplicar el yoga, no de memoria, no con una sola secuencia, sino adaptándolo a las necesidades que tienen nuestros alumnos por aprender para poder encontrar un desarrollo más integral y holístico. Marcos Hassan Yoga. Qué gusto estar contigo aquí otra vez en tu tercera secuencia de experiencias de yoga con la filosofía, la intención, la teoría, y estamos aquí en tu sesión de anatomía. Esta increíble masterclass que vienes desarrollando se llama Nirdrama, sin drama. Y en esta estudiamos cómo hay una manera sana de aprender y es una alquimia segura y poderosa. Y lo estudiamos desde los parámetros de Ayurveda como desde el parámetro del movimiento corporal. Y lo que hacemos es exactamente aprender maneras correctas de hacer las cosas y evitar seguir con las persistencias de las maneras incorrectas de hacer las cosas. Claramente las maneras de hacer incorrectas las cosas son malos procesos de aprendizaje que vienen de nuestro pasado, y la habilidad de desaprender es igual de importante que la habilidad de aprender. Casi siempre la manera sustentable de establecer un conocimiento funcional es desaprendiendo lo que no funciona. Y este proceso de desaprender lo que no funciona es exactamente el que nos ayuda a liberarnos del karma, entendiendo que el karma es una persistencia de una creencia que no es funcional. Este proceso del karma, que es una creencia que no es funcional, se va yendo del cuerpo cuando hacemos las prácticas que nos ayudan a disolver estos obstáculos. Acuérdate que los obstáculos son el miedo, el apego y la aversión que se acumulan en el ego por virtud de ignorancia, y las prácticas son el estudio, que incluye el autoconocimiento y la purificación, y la devoción. Entonces, esto, ¿cómo lo traducimos a la práctica de Hatha Yoga? Pues lo traducimos aprendiendo a respirar en el cuerpo y aprendiendo a purificar el cuerpo. Es más, purificar el patrón de respiración en el cuerpo. Hemos venido explorando las plataformas, pies, rodillas, caderas, vértebras lumbares, vértebras torácicas, cervicales, cómo está colocado el fémur con respecto al hueso ilíaco y cómo está anclado el omóplato en la cintura escapular y las rotaciones del húmero, y desde ahí logramos una causa estable en el torso y una proyección muy firme hacia los brazos y con un soporte fantástico en las piernas. Vamos a explorar cómo esto se convierte en la respiración. La respiración puede ser torácica o abdominal. Y cuando este mantra de Tadasana, desde los pies hasta la cabeza, que por supuesto que es en donde sucede la respiración, está apoyando a que el torso tenga un punto de expansión en las costillas y un punto de contracción en las vísceras, entonces solo respirar ya es las abdominales y el ejercicio que junta a la cintura pélvica con la cintura escapular. Cuando tenemos un mantra de Tadasana que incluye un mantra de la respiración que está armónico, entonces solo existir y luego con intensidad logras que te dé resultados virtuosos. Entonces vamos a pasar de la ignorancia con intensidad a un refinamiento con intensidad. En esta práctica vamos a explorar las torsiones. Y es muy lindo porque las torsiones purifican a los órganos, pero cuando además lo hacemos con una respiración torácica que purifica
en cada exhalación el abdomen, se expande en las costillas, pero se contrae en el abdomen, y a esto le juntamos la torsión, pues logramos una purificación muy bonita de los órganos internos. Si además las 3 curvas de la columna están muy bien administradas, entonces las costillas van a tener una colocación de base que permite la expansión de los pulmones y el crecimiento de la inhalación en la parte alta del torso, con las curvas de la columna que son de lo más armónico para poder desarrollar un bienestar increíble. Es que es una alquimia que tiene una correspondencia con la purificación ayurvédica y con la purificación mental, sucede en el cuerpo. Por eso me encanta tanto el Hatha Yoga. Vamos a explorar entonces las rotaciones del fémur con respecto al hueso ilíaco y las rotaciones del húmero con respecto al omóplato y las rotaciones de las vértebras, que son articulaciones pivotales. O sea, fíjate cómo las rotaciones las vamos a hacer en las extremidades, justo donde se anclan las 4 articulaciones más importantes que tienen articulaciones esféricas, y en las vértebras que tienen articulaciones pivotales. Una vez que entiendes esto, vas a evitar hacer torsiones en cualquier momento en las rodillas, en el codo, en los tobillos o en las muñecas, porque no rotan. Lo único que rota son estas articulaciones grandes y las vértebras. El plano transversal es un plano que es paralelo al piso y que corta a la altura de la cintura el cuerpo entre arriba y abajo, y en él se registran los movimientos de giro tanto de la columna y el torso como de las extremidades, esto es los brazos con su rotación externa e interna y las piernas con su rotación interna y su rotación externa. Una vez que entiendes esto, vas a hacer un esfuerzo por colocar las vértebras en su forma natural, porque no quieres vértebras rotando mal colocadas. Entonces vamos a buscar estas 3 curvas de la columna y sobre eso girar. Lo mismo, vamos a colocar ya estable la cadera y sobre eso rotar aislados el fémur izquierdo y el derecho. Lo peligroso es cuando no tienes una estabilidad en la cadera y la rotación de una pierna genera en producto, como en látigo, en consecuencia, un desequilibrio en la articulación sacroiliaca y en la otra pierna y un desequilibrio hacia los hombros. Cuando están mal administradas, las rotaciones empiezan a generar fuerzas incorrectas en los codos y en las rodillas, y eso se proyecta hacia los tobillos, hacia las manos. Entonces, vamos a ver que cuando está mal hecho, nos duelen los tobillos, nos duelen las rodillas y tenemos problemas en el codo y problemas en la muñeca. Por eso es tan importante tener claridad en cómo se colocan los pies y las manos cuando están apoyadas en el piso, y desde ahí cómo se alinean los antebrazos y las pantorrillas para alinear las rodillas y el fémur y alinear el brazo, y entonces empezar a sentir cómo el trabajo se va al omóplato con el húmero y al fémur con el hueso ilíaco, y que cuando todo eso se coloque se mantenga estable la columna y el torso. De hecho, lo primero que construyes es la estabilidad de Tadasana en el torso. Por eso es tan importante tener claridad en la respiración. Y la respiración torácica le aporta muchísimo vigor al torso. Con este vigor que tienes en el torso, logras estabilizar realmente a las costillas con la cadera, y esta mordida del vientre entre las costillas y la cadera, junto con los músculos de la columna y las cinturas simétricas, genera una estabilidad en la base que le da libertad para crecer a la sifosis torácica y a las costillas, y desde ahí colocar a la cabeza arriba de esta parte alta de las costillas y tener las 3 curvas de la columna y un tórax que respira con plenitud. Una vez que has logrado estabilidad en todo el torso, entonces con estas rotaciones de los húmeros y del fémur proyectas con claridad a las manos y los pies, que se colocan con inteligencia, y una vez que has logrado todas estas bases en la plataforma, puedes empezar a estirar muy profundo hacia adelante y hacia atrás, hacia los lados y cruzado, y explorar las rotaciones en las extremidades y en todo el torso. Y logras purificaciones increíbles, limpias patrones y fuerzas incorrectas del cuerpo, y los órganos internos se purifican junto con la intensidad que produce también la respiración.
En las piernas, los músculos que hacen la rotación externa son el glúteos máximos, y también hacen la rotación externa el piriformes y el cuadrado femoral, que son musculitos cuadraditos que están ahí abajo en la pierna. Y la rotación interna la hacemos con el tensor de la fascia lata. Y esta lucha entre la rotación interna y la rotación externa me gusta mucho trabajarla en la práctica, porque hace que, como nos enseñó Charles Atlas, los músculos trabajen en las dos direcciones y se fortalecen por esa relación consigo mismos. Y eso produce que haya contracción excéntrica y concéntrica sucediendo al mismo tiempo en las cadenas opuestas. Eso ayuda a que tenga tono y sea muy atlético el cuerpo. Por supuesto que esto, una persona que se la vive jugando y haciendo cosas atléticas, pues tiene esos tonos en el cuerpo, pero lo que hacemos en la práctica de Hatha Yoga es, sobre el tapete, hacer refinamientos del alineamiento y la manera en la que estas fuerzas opuestas se encuentran. Ahora, vamos a encontrar en los brazos que el manguito rotador es el que hace las rotaciones internas y externas en el húmero con respecto al omóplato. El supraespinoso y el infraespinoso en el omóplato se encargan de la rotación externa y el teres se encarga de la rotación interna. Esto independientemente de si el brazo está en extensión, hiperextensión, flexión o elevación. Cuando entiendes esto, entonces empiezas a practicar esa rotación externa del húmero independientemente de en qué posición anatómica se encuentra el húmero en ese momento. En el torso, las rotaciones las hacemos con el serrato posterior, que va de las vértebras a las costillas, y también hacemos rotación con los músculos del abdomen. Esos músculos los oblicuos generan muchísima rotación, y también producen rotación el músculo dorsal y el trapecio. Cuando estos músculos se contraen, de manera asimétrica, generan una rotación en el torso. Vamos a aprender a rotar el torso sin perder las tres curvas de la columna y manteniendo los dos lados de las cinturas simétricas y bastante buen tono abdominal. Y cuando lo logras vas a sentir una coherencia muy limpia, porque la columna no pierde su verticalidad. No queremos que al rotar la columna se flexione lateralmente y se flexione hacia adelante, porque eso termina por hacer que se pierda la coherencia de toda la estructura de la columna. Y se busca, por lo tanto, que haya una extensión en la columna, un poco de arco en la columna, al mismo tiempo que rotas, porque la extensión ayuda a mantenerla alargada. En varias técnicas de Hatha Yoga se utiliza siempre la combinación de posturas de extensión con las posturas de torsión. Cuando combinas las torsiones y las extensiones, ayudas a que la columna se mantenga alargada y aparte aprenda a girar. Yo soy de la idea de, saliendo de cada torsión, lograr hacer una flexión al frente para borrar las fuerzas incorrectas en la espalda y luego regresar a la neutralidad, volver a las posturas extendidas y entonces hacer otra vez torsiones. Ese es el ritmo con el que me gusta darle estructura a la columna, fortalecer su giro, pero también se relajan muchísimos tejidos cuando hay rotación y después salir una flexión al frente para terminar de soltar lo que nos ayudó a desbloquear esa relajación de la torsión en la flexión al frente. Marcos Hassan Yoga. Certificación de yoga 200 horas avalada. Certificación de yoga 200 horas avalada por Yoga Alliance con Marcos Hassan. Hacer un yoga seguro creo que es súper importante. Y sobre todo el yoga es un gran aliado para resolver cualquier cosa. Me centra, me alinea. Me convertí en mi maestra personal. 200 horas de certificación de maestros que nos preparan a aplicar el yoga, no de memoria, no con una sola secuencia, sino adaptándola a las necesidades que tienen nuestros alumnos por aprender para poder encontrar un desarrollo más integral y holístico